Bienvenido a polvoymiseria.com. Aquí estamos en nueva sesión de 15 miedos más grandes que los seres humanos padecemos, sí, los 15 miedos más grandes que los seres humanos padecemos. ¿Y qué inspiró esta? Bueno, como siempre, la inspiración viene de Dios, ¿no? De Yeshua. Dios hecho carne, el Mesías de Israel. Y pensar en los miedos es ir más profundo de cómo afecta la gente, que es la cápsula. Bueno, estamos hablando del miedo, una de las manifestaciones más destructivas, más dañinas, más paralizantes, como lo dice la cápsula, de los seres humanos, o padecemos los seres humanos. Y la idea es exponer un catálogo de miedos. Salir de la idea, en primer lugar, de que hay uno o dos o tres tipos de miedos, porque es un sinfín de miedos. Y quisimos hacer una lista de 15, los más potentes, los más poderosos. La intención de estas pláticas es hablar en particular de cada uno de ellos. Preámbulo, introducción, es con esa intención de exponer un poco qué es el miedo, si es algo aprendido, si es algo natural, y si es natural, para qué sirve, si tiene alguna buena función o no. Pero básicamente es hablar de 15 miedos en particular y exponer cada uno de ellos. Ok, entonces vamos a entrar en miedo 1, y miedo de enfermedad o dolor físico, así es. Por increíble que parezca, Ernie, pudiera ser el miedo número 1, o el más grande debería de ser el miedo a la muerte. Sin embargo, el miedo a la enfermedad, a enfermarnos, al dolor físico o corporal, pues en muchos casos está primero que el miedo a la muerte. Y es que sí, pues, ¿quién no le va a tener miedo al dolor físico, a la enfermedad? Nosotros en la cápsula, al final concluimos que, siendo el miedo un mal y una prisión, pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos miedos, que todos estos miedos que presentamos son reales, los padecemos, los tenemos y tampoco podemos vencerlos. Hablar específicamente del miedo a la enfermedad y el dolor físico, pues te digo, no creo que haya un ser humano que esté medianamente consciente o que alguna vez haya experimentado de alguna manera el dolor o una enfermedad, que va a ser uno de sus miedos más fuertes. Y eso lleva a otras cosas, ¿verdad? Al cuidado de la salud obsesivamente y a otro tipo de ataduras. Como cáncer. Mucha gente tiene miedo de cáncer. Sí, o sea, ese es un miedo más del cáncer. O sea, hay gente que le tiene miedo a la gripa, a tener una gripa, mucho más a un cáncer o a una diabetes, o también le tienen miedo a los accidentes, porque estos pues producen o pueden producir dolor físico o enfermedades. En sí es un miedo que pues paraliza, tiene que ver con el culto a la salud y la pues adoración a la vida. Y como hemos dicho, o sea, un ídolo es, aunque no es el tema, pues todo aquello que está en primer lugar. Y si ponemos en primer lugar la salud física por encima de Dios, que es el que da la salud y el que da la vida, pues entonces ya nos salimos de contexto. Ya se volvió un ídolo y pues va a generar miedos, porque de que vamos a enfermarnos, de que vamos a padecer dolores físicos, pues es innegable. Pues interesante, hablas de un miedo que lleva a idolatría. Sí, no, y de hecho es que están tan asociados, porque los ídolos, por sí mismo, todo aquello que veneramos como ídolo, necesariamente va a producir miedo.
Es la consecuencia directa de adorar ídolos, vivir en miedo, vivir en preocupación, en afán, en ansiedad, porque estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es nada, que no es nadie. Y en este caso, pues el miedo a la enfermedad y al dolor físico gasta tiempo, gasta dinero. Está atado en todo, es un virus. Así es, pero aquí hay que ver el lado positivo de la enfermedad y el dolor físico, porque no necesariamente es malo para nosotros en términos espirituales. De hecho, Dios utiliza muchas veces el dolor físico y la enfermedad para revelarse y manifestarse a un ser humano, para revelarle su amor y, bueno, también revelarle su pecado, ¿no? Porque no hay revelación del amor de Dios si primero no se nos revela la existencia del pecado y la verdad de nuestras culpas por nuestras transgresiones. Entonces, la enfermedad y el dolor físico, también culturalmente hemos adquirido este miedo, porque en las redes, en la publicidad, pues nos atacan con toda clase de anuncios para prevenir enfermedades, para prevenir dolores, y pues todo esto crea una especie de paranoia en las personas a caer enfermos o a llegar a padecer dolores físicos, porque creen que eso es privación de la vida, y no es cierto. Cualquiera que haya experimentado la enfermedad y el dolor conscientemente sabe que ahí hay mucha bendición.